Cordial saludo, estimados estudiantes. Este video tutorial es para explicar cómo realizar la actividad del cronograma, que hace parte de la entrega de la socialización. Donde ustedes ven unos chulitos, esas son las actividades que vamos a listar. ¿De qué manera? Entonces abrimos un procesador de texto, que en este caso puede ser Word, y al inicio voy a insertar una imagen. Para ello me dirijo al menú Insertar. Perdón, no es una imagen, sino una tabla. Insertar tabla y voy a contar cuántas columnas voy a necesitar. La primera columna va a ser para listar las actividades. La segunda columna va a corresponder a el primer mes del año donde comenzamos el proyecto STEAM, que más o menos fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, va hasta septiembre. Añado una columna más que va a ser responsable de esa actividad y hacia abajo la cantidad de actividades que hacen parte de ese cronograma. Yo lo voy a dejar más o menos de esta manera. Aquí voy a añadir un título, entonces selecciono todas las celdas y con el clic derecho del mouse elijo la opción Combinar celdas. Ahí ya puedo colocar mi título, que es Cronograma de actividades. Puedo señalarlo, centrarlo, colocarle negrita, aumentarle tamaño. Si deseo le puedo colocar un color. Bueno, entonces empiezo también en cada columna que se diseñó a generar los nombres respectivos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y en esta última recordemos que vamos a colocar responsable. Para listar estas actividades vamos a tener en cuenta entonces esta tablita que ya se comenzó, que ya se les había pasado a través del grupo de Skype, y vamos a comenzar a listar en esa primera celda de las actividades, por ejemplo, la primera actividad que fue la formulación de la pregunta. Entonces escribe aquí formulación de pregunta, seguida por planteamiento de objetivos. Continuamos con elaboración del marco teórico. O en otros momentos lo pueden llamar estado del arte. Acá, por ejemplo, inicio en el pensamiento computacional o planeación bajo enfoque STEAM. Entonces aquí es cuando estamos pensando planeación con enfoque STEAM. Cuando empezamos a decir vamos a realizar un videojuego, vamos a realizar un prototipo o queremos mostrar esta situación que nos estamos preguntando a través de una página web o de una narrativa digital, etcétera, etcétera. Continuamos mirando acá, después de pensar eso, vamos a estar ejecutando ese cronograma de actividades. De manera posterior, vamos a plantearnos el diseño metodológico, que en su momento ya se les explicará a qué hace referencia. Diseño metodológico. Aquí entonces podemos apreciar que se nos acabaron las líneas hacia abajo, entonces no hay problema porque con el clic derecho del mouse yo le puedo seguir colocando insertar filas debajo. Si yo necesito insertar más, simplemente señalo la cantidad que yo quiero que se inserten y asimismo se adicionan. Después del diseño metodológico vamos a colocar el desarrollo del prototipo, que es cuando ya lo hacemos en sí. Se ensaya,
se hacen las pruebas, los pilotajes. Después de ello, vamos a mirar los resultados de análisis y conclusiones. Resultados, voy a colocar así, análisis y conclusiones. Y por último, la socialización, que es cómo lo vamos a dar a conocer en el Cibersorprende. ¿Para qué son estas demás casillitas? Para determinar de manera visual en qué parte del año se efectuaron. Entonces, simplemente nos ubicamos, por decir algo, la formulación de la pregunta fue en marzo. No es necesario que precisemos con exactitud la fecha, pero sí, por ejemplo, que fue en tal mes. Entonces me paro allí y selecciono donde dice sombreado y le voy a pintar de un color. Después del planteamiento de objetivos, supongamos que fue en abril, voy a la misma herramienta y selecciono otro color, de modo que aquí se va a ver pues como en qué momento del año se efectuó. En la parte de responsable es para determinar, por ejemplo, del grupo, quién se encargó de formular la pregunta. Entonces, si fueron todos los integrantes, colocan simplemente estudiantes del grado, supongamos que estamos hablando del grado cuarto B, integrantes del grupo número tal, porque como ya tienen un numerito, entonces es el que nos permite como identificarnos mejor. Por ejemplo, el planteamiento de objetivos. No fue que un compañero o una compañera como que redacta muy bien y él o ella fue el encargado de hacerlo. Entonces acá colocarían Pepita Pérez. Aquí colocarían el nombre. Y así sucesivamente, para cada actividad hay un responsable. Me quedó sobrando esta casillita de acá, esta fila, entonces yo con el clic derecho del mouse simplemente le doy eliminar celdas, eliminar toda la fila. Después de esto, en la parte inferior voy a colocar recursos. Los recursos es como listar aquellos elementos que hacen posible que yo pueda llevar a cabo este proyecto. Entonces los vamos a listar en recursos tecnológicos, que no es más que, por ejemplo, caer en cuenta de yo que necesito de tecnología para poder llevar a cabo este proyecto. Recursos tecnológicos, entonces colocan acá lo que necesitan, por ejemplo, un computador, si se necesita proyectar algo, entonces un proyector, o si necesitan imprimir algunas imágenes, etcétera. Bueno, recursos humanos hace referencia a qué personas van a orientar este proyecto. Entonces acá se listan, por ejemplo, la profesora de ciencias naturales o de sociales, a la profesora de lenguaje, la profesora de tecnología. Si requerimos el asesoramiento de otro experto, por ejemplo, en ingeniería, en diseño, también lo vamos a colocar acá. Recursos económicos. Por ejemplo, si van a realizar un prototipo, un robot o una maqueta, necesitan comprar materiales, entonces van a listar los materiales y el valor que necesita, el costo que tiene cada uno de estos materiales y se colocaría acá. Entonces, de manera que a todos los que leemos el proyecto podemos fijarnos bien que este proyecto costó hacerlo tanta plata. Esta es la parte del cronograma y es lo que se subiría en el espacio de la socialización. Espero que haya sido muy claro. Gracias por su atención.